Y así ya cuando Fernando quiera puede empezar. Veis todos la presentación, ¿verdad? Sí, la vemos. Qué bien. Pues nada, Fernando, cuando quieras. ¿Te Bueno, presentas tú pues mismo? sí, yo creo que no estamos para tonterías, ¿no? Estamos para, para hacer las cosas sencillas. Bueno, buenos días, buenas tardes ya a todas y a Sí, todos. buenas tardes. Eh, yo soy Fernando Trujillo, soy profesor de la Universidad de Granada y en la Facultad de Educación de Ceuta. Tuve la suerte de estar ahí en vuestra universidad en las jornadas que montó la unidad de innovación y, bueno, hablando un poco sobre docencia, investigación y emprendimiento. Y fue para mí una experiencia muy, muy bonita y muy interesante, y también el poder conocer vuestro maravilloso campus. Bueno, durante los últimos días, además de mi docencia, pues he estado escribiendo y lanzando mensajes por las redes en relación con cómo puede ser nuestra docencia en esta situación de confinamiento. Buena parte de mi trabajo y de mi investigación está vinculada con lo que normalmente se conoce como e-learning. Y bueno, pues Noelia me invitó a abrir el debate y a contaros algunas de las cosas que estaba colgando en la red, y ese es el sentido de esta presentación. Por favor, no lo toméis como una lección magistral ni nada parecido, porque es más una reflexión abierta para que dialoguemos y pensemos todos juntos que otra cosa. En todo caso, pues como siempre que me invita a la universidad, me siento muy honrado de poder hablar con vosotros y de poder, pues, contaros un poco qué estamos haciendo también en la Universidad de Granada y qué estamos haciendo en otros contextos de enseñanza con los cuales tengo la suerte de participar, como la Universidad Carlos III o la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. En primer lugar, muchas gracias a todas y a todos por vuestro tiempo, porque sé que no está siendo fácil este ajuste a la enseñanza a distancia. Yo creo que si os preguntara a todos diríamos que estamos trabajando mucho más que antes. Y en ese sentido, gracias de corazón bueno, pues por regalarme este ratito de vuestro tiempo. Si queréis ver un poco a qué me dedico y qué es lo que hago, ahí tenéis, pues, las marcas de mi identidad digital, mi espacio web y mi blog, también mi perfil en Twitter, y también al final FTSaez, que es mi nick, mi nombre en Telegram, por si alguno de vosotros pues quiere contactar conmigo vía Telegram. Permitidme que empiece con una pregunta inicial, porque creo que esta pregunta realmente es la que lo define todo. La pregunta es tan sencilla como esta: ¿cómo lleváis el confinamiento? Porque esto que estamos viviendo realmente es una situación de excepcionalidad tan inmensa que si no respondemos a esta pregunta, nada de lo que podamos decir tiene realmente sentido. Revisaba hace poco una publicación de Angela Davis, que es una activista proveniente del feminismo negro norteamericano, y ella escribe esta frase que a mí me impactó. A veces tenemos que seguir trabajando incluso cuando no vemos ni la más mínima luz en el horizonte. Hoy está reunido el Ministerio de Educación con las Consejerías de Educación y parece que una de las preguntas posibles es si tenemos que suspender el curso, si tenemos que parar. Y esta pregunta no deberíamos ni siquiera poder hacerla. Aunque no veamos luz en el horizonte, aunque parezca que esto van a ser no semanas, sino probablemente meses, tenemos que seguir trabajando, hay que seguir construyendo. No podemos detenernos en nuestro camino, no podemos hacer que pare el proceso de aprendizaje. Creo que más bien al contrario, lo que tenemos es la obligación, cada uno de nosotros y cada una de nosotras, pues de aportar en la medida de sus posibilidades un poquito de luz en estos momentos de enorme incertidumbre, para llegar a conclusiones acerca de cómo podemos hacerlo para no tener que parar máquinas y poder ofrecer a nuestros estudiantes
una enseñanza de calidad y que ellos puedan aprender de manera eficaz, igual que también tenemos que continuar con nuestras labores de investigación en la medida de lo posible. Sin lugar a dudas, esto va a acabar, es decir, esto en algún momento va a acabar. Bueno, pues lo que tenemos es que empezar a tomar conciencia de que estamos empezando a construir una sociedad distinta tras este momento de excepcionalidad. Y esta sociedad distinta va a tener también una educación distinta, nos guste o no nos guste. Es decir, estemos más o menos de acuerdo desde un planteamiento pues, teórico o pedagógico con la enseñanza a distancia o con otras posibilidades que podamos hablar en este rato de charla, la educación superior posterior al COVID-19 tiene necesariamente que ser diferente. Vamos a tener que realizar cambios para garantizar que nuestro trabajo se puede sostener independientemente de muchas otras circunstancias. Y yo creo que para ello, pues una de las claves que tenemos que repensar es si realmente nosotros trabajamos en un sector bidireccional o multidireccional. Es decir, nosotros realmente, ¿qué hacemos en clase? ¿Lanzar un mensaje que llega por vía directa al cerebro de una persona? Pues yo creo que francamente no. Yo creo que nuestro trabajo es un trabajo plural por naturaleza. Es decir, trabajamos con colectivos, con grupos, con clases. Y ahora lo que ocurre es que esta relación pues la vamos a tener que mantener a distancia. Es decir, vamos a tener que crear estas comunidades de aprendizaje que son muy naturales en el aula a través de la red. Bueno, yo creo que, entre comillas, la buena noticia es que llevamos ya muchos años de trabajo en e-learning o muchos más todavía en educación a distancia y podemos sacar conclusiones que nos sirvan para este momento. Permitidme si la primera conclusión es una cita relativamente reciente del blog de mi amigo y compañero de la Universidad de Valencia, Cristóbal Suárez. Fijaros, él el 18 de marzo ya escribía esto. La migración de la enseñanza presencial a la enseñanza confinada no consiste solo en digitalizar el contenido, sino que se trata más bien de repensar la asignatura, la materia, idearla, dice él, en otro entorno de aprendizaje con características y una cultura diferente a nuestra aula convencional. Bueno, pues lo que vamos a hacer en esta sesión es ver algunas de estas claves nuevas. Permitidme si empiezo con 3 diapositivas que resumen en buena medida, en mi opinión, pues las claves del e-learning. Yo casi comprendería que si vistas estas 3 diapositivas, comprendería que alguno ya desconectara, porque esto es lo fundamental. Y lo fundamental, por supuesto, no lo digo yo. Lo dicen, pues, Manuel Area y Jordi Adell, que son no solo 2 de los pioneros del e-learning en España, sino que todavía son 2 de nuestros auténticos maestros acerca de qué significa e-learning y cómo podemos darle vida en nuestra docencia. Lo primero que me interesa es que ellos distinguen, como no puede ser de otra manera, un modelo de enseñanza presencial con apoyo de Internet, que yo creo que es lo que todos ya estábamos haciendo. Es decir, me cuesta imaginar que un solo docente de la Universidad Francisco de Vitoria no haya utilizado apoyo de Internet para pues, colgar un material, enlazar un vídeo, hablar pues, con un experto que está en otro punto del planeta o utilizar un laboratorio virtual o las 1000 posibilidades que abre la tecnología. Es decir, ese era nuestro modelo. En muchos de nuestros másteres y formación de posgrado estábamos ya en un modelo semipresencial o de blended learning. Es decir, un aprendizaje que tenía momentos de encuentro y momentos de trabajo a distancia. Y ahora, de manera radical, imprevista, inesperada, pues estamos todos en un modelo de educación a distancia o de educación online. Y me gustaría destacar estos 2 circulitos que os he puesto ahí.
En un modelo de educación a distancia o de educación online, los relevantes son los materiales didácticos y el aula virtual, y en segundo lugar, cobra mucha importancia la interacción social entre estudiantes y docentes a través de los recursos virtuales. Es decir, en primer lugar, los materiales y el aula se convierten en un elemento mediador. Ya no tenemos la presencia, no tenemos el cuerpo, no tenemos la mirada, no tenemos la voz, y depositamos en los materiales didácticos y el aula virtual pues la confianza de que podrá vincularnos con cada uno de nuestros alumnos y alumnas. Y en segundo lugar, ser capaces de mantener la interacción social es realmente la clave de una educación online de calidad. Mantengamos en la memoria esas dos ideas, porque a continuación Manuel Area y Jordi Adel hablan de 4 dimensiones que son casi un clásico en el aprendizaje a distancia y el e-learning. En primer lugar, la dimensión informativa, es decir, cómo vamos a proporcionar información a nuestro alumnado para que ellos construyan conocimiento. En segundo lugar, lo que ellos llaman la dimensión práctica, es decir, qué tipo de actividad vamos a proponerle a nuestro alumnado para que, partiendo de la información, ellos efectivamente construyan conocimiento. En tercer lugar, cómo vamos a mantener la interacción social, esta dimensión comunicativa. Y en cuarto lugar, y esta es muy, muy importante y luego hablaremos un poco más de ella, cómo vamos a mantener la dimensión tutorial y evaluativa. Es decir, cómo vamos a monitorizar el progreso de nuestro alumnado, cómo vamos a evaluarlo para ver si ha habido problemas, si ha habido dificultades y finalmente cómo lo vamos a calificar. Y la tercera diapositiva fundamental en relación con e-learning es este decálogo que Manuel Area y Jordi Adel nos planteaban hace algunos años y que ofrece estas 10, bueno, pues estos 10 consejos, estas 10 sugerencias para un modelo constructivista de enseñanza en aula virtual. Crear espacios para la comunicación, plantear actividades que supongan un reto cognitivo interesante para nuestro alumnado, combinar tareas individuales y otras colectivas, ofrecer un calendario detallado con las tareas del curso, incorporar guías y recursos para dotar de autonomía a nuestro alumnado, estimular la motivación y la participación, incorporar documentos de consulta en diferentes formatos. Aquí la clave no es documentos de consulta, sino en diferentes formatos. En octavo lugar, mantener de forma periódica un tablón de noticias. En noveno lugar, ofrecer públicamente los criterios de evaluación y finalmente la tutorización y el feedback. La buena noticia es que la mayoría de nuestras plataformas de enseñanza virtual ya cuentan con todo esto y nos ofrecen la posibilidad de hacer todo esto. ¿Cuál sería ahora la clave? Bueno, pues en mi humilde opinión, la clave sería no solo dominar la tecnología de nuestra plataforma, Blackboard en vuestro caso, Google Classroom en algunos otros o otras herramientas que estamos utilizando, sino qué tipo de lecciones podemos sacar para que en nuestra experiencia de docencia virtual sea eficaz y no muramos en el intento. Bueno, lo que he hecho es intentar resumirlo en 10 ideas. En primer lugar, el momento de incertidumbre es absolutamente brutal. Nadie tiene claro realmente cuánto tiempo vamos a estar confinados. En este sentido, yo animo vivamente a que nos tomemos la experiencia de docencia virtual durante el confinamiento con calma. Creo que tenemos que de alguna manera bajar el ritmo en el sentido de que hay que priorizar elementos que son realmente de primer orden y otros elementos en nuestro currículo, en el currículo de nuestras materias, que pueden ser de segundo orden. Entonces, primera idea, nos tenemos que tomar con calma el momento actual. Sobre todo, segunda idea, porque nuestros estudiantes están teniendo problemas y nosotros también. Estamos en una fase muy inicial del confinamiento, aunque es cierto que en Madrid lleváis ya un poco más de tiempo que aquí en Andalucía, pero todos estamos en una
fase muy inicial y pueden llegar problemas realmente importantes, al menos en dos líneas, problemas de salud y problemas socioeconómicos, es decir, nuestros estudiantes van a recibir el impacto pues, de la enfermedad en sus familias o quizás ellos mismos, y también van a recibir el impacto pues, de un desorden económico realmente importante. Creo que esto tenemos que contemplarlo seriamente. Tenemos que asumir que habrá estudiantes que no puedan seguir el ritmo de nuestras materias por la enfermedad o porque estén realmente atendiendo a otras realidades en este momento realmente acuciantes. ¿Qué implica esto? Pues que tenemos que planificar, tenemos que diseñar nuestra docencia online desde los puntos 1 y 2, es decir, desde la calma y desde la asunción de que algunos, esperemos que pocos, pero algunos de nuestros estudiantes pueden tener problemas. Y bueno, pues esto impacta en nuestro diseño. En la medida, por ejemplo, en que nosotros intentemos mantener el horario convencional en una experiencia como la que estamos viviendo, pues sabemos que esto es una exigencia alta, porque normalmente la mayoría de nuestro alumnado está sano, pero ¿y si en las próximas semanas empezamos a encontrar cada vez más estudiantes que acusan el impacto del COVID-19 o en sus familias o que pasan a situaciones de confinamiento o quizás con problemas de conectividad? Bueno, yo creo que tenemos que asumir esta realidad y actuar en consecuencia. Actuar en consecuencia significa reconsiderar el diseño de nuestra materia. Aquí tenéis una plantilla de diseño que no es mía, no es de mi equipo, no es de Conecta 13, sino que es una plantilla de diseño del movimiento Understanding by Design, que es un movimiento fundamentalmente norteamericano, que normalmente se traduce como hacia la comprensión a través del diseño, y que creo que podría iluminar tres momentos, tres pasos que nos pueden servir para cómo ajustar nuestra docencia a esta situación sobrevenida. Esta plantilla la compartiré con vosotros por si alguien quiere leerla con más detalle. El primer paso para este ajuste a esta nueva realidad es plantearnos estas tres preguntas. En primer lugar, con el diseño de tu materia para estos días, ¿cuáles son las grandes ideas, los conceptos fundamentales que quieres trabajar? Y aquí tienes que ser crítico, es decir, tienes que priorizar elementos fundamentales sin los cuales pues un estudiante podría tener problemas o podría no comprender otras materias. Es decir, aquellos ejes fundamentales de tu materia en este momento. En segundo lugar, plantearte cuáles son los conocimientos y las competencias que tiene que adquirir tu estudiante a través del diseño que tú hagas. Y una vez más, aquí tenemos que priorizar. Y la pregunta fundamental y quizás la más compleja es ¿qué deberían poder hacer tus estudiantes finalmente con los conocimientos y las competencias que hayan adquirido? Y aquí tenemos que ir a un diseño de mínimos, tenemos que ir a un diseño mínimo viable. Los conceptos fundamentales, los conocimientos fundamentales y la gran pregunta, ¿qué pueden hacer con estos conocimientos y con estos conceptos y competencias? Porque realmente el paso 2 es el fundamental. El paso 2 lo que nos pide es que pensemos qué tarea auténtica van a realizar los estudiantes para demostrar comprensión en esta situación. Es decir, nosotros les vamos a proporcionar, como veremos más adelante, lecturas, vídeos, todo tipo de material a nuestra disposición. Pero la pregunta fundamental es, bien, una vez que ellos han visto este material o leído ese material, ¿qué tarea auténtica es la que van a realizar para demostrar comprensión? ¿Y cómo proponemos nosotros que se evalúe esa tarea? Y aquí es donde realmente pues nosotros tendremos que hacer ese ejercicio de imaginación para ver qué recursos son los que se pueden utilizar en una situación de confinamiento para realizar esa tarea auténtica. Y el paso 3 es el que media entre los pasos 1 y 2.
tenemos que visualizar nuestras actividades como una escalera, como una secuencia que conduce desde las 3 preguntas iniciales: cuáles son los conceptos clave, cuáles son los conocimientos clave, cuáles son las actuaciones fundamentales, hasta esta tarea auténtica que van a realizar. Y nuestras actividades son los pasos que van a dar para llegar a esa tarea auténtica. Nosotros, y también os pasaremos este Canvas, diseñamos hace ya algunos años pues una herramienta para diseñar proyectos, y que quizás en esta situación pues os pueda ayudar a, digamos, tener la información mínima que hace falta para, bueno, pues de alguna manera guiar a vuestros estudiantes. ¿Cuál es el producto final de una secuencia de aprendizaje, de una unidad, de un tema, de una lección? ¿Cuáles son las tareas que tienes que realizar? ¿La vas a realizar solo? ¿La vas a realizar con compañeros? ¿Qué tipo de recursos se necesitan y dónde están? Os pasaré esta plantilla por si alguien quiere utilizarla. En la situación en la que estamos, se vuelve más importante que nunca que valoremos si esa tarea auténtica de la que hablábamos pueden ser artefactos digitales. Cuando nosotros tengamos claros la secuencia, el diseño que queremos hacer, el proyecto, pues entonces podemos pensar qué artefacto digital pueden crear nuestros estudiantes. Y entonces, posteriormente, pensar qué herramienta es la que necesitarán. En esa web que os he puesto en esta diapositiva, artefactosdigitales.com, recogimos hace algunos años un listado bastante amplio, que además hemos actualizado muy recientemente, hará 3 semanas, y ahí podéis encontrar cada uno de estos artefactos y las herramientas que nos permiten crear estos artefactos. Es decir, si quieres que tu alumnado cree un ebook o una presentación, un mapa mental, wiki, que hagan una experimentación con realidad aumentada, que creen un vídeo, que elaboren animaciones, que creen música digital o que diseñen robots o podcasts, tutoriales, que hagan un mural digital, líneas del tiempo, fotografías, geolocalización, infografías, cómics, si es el caso, que diseñen aplicaciones o que elaboren estadísticas o informes de carácter, bueno, pues matemático. Bueno, pues todos estos artefactos, pues en esta web podéis encontrar herramientas para crearlos. Y pueden convertirse en esa tarea auténtica que comentaba anteriormente. Claro, si todos nosotros ahora empezamos a diseñar tareas que nuestros estudiantes tienen que hacer, si mantenemos el horario habitual de clases y a eso le sumamos, bueno, pues la gestión familiar o del hogar en un espacio confinado, pues podemos realmente estar generando una cantidad de tareas que sobrepase mucho lo que se puede realizar. Entonces, hoy, más que nunca, la coordinación horizontal entre nosotros, entre los docentes, es un valor añadido. Aunque sea una coordinación mínima, yo creo que compartir cuáles van a ser esas tareas auténticas o esos artefactos que van a crear, sea un informe, sea un elemento de programación, sea un mural digital, pues aunque sea compartir eso entre los compañeros y compañeras que trabajan en un mismo curso, en un mismo grado, en un mismo posgrado, creo que eso nos va a permitir realmente garantizar que no estamos digamos, sobrepasando ciertos límites razonables. En el mismo sentido, creo que es más importante que nunca que pensemos en términos de autonomía. Es decir, tenemos que proporcionarle a nuestros estudiantes las instrucciones, las guías, incluso la rúbrica, para que ellos funcionen de manera autónoma. Porque si no, esto realmente va a suponer un problema para nosotros. Vamos a estar dando clases 24 horas, 7 días a la semana. Y esto tampoco es sostenible. No es sostenible porque también tenemos otras tareas de investigación o de gestión, y también no es sostenible porque tenemos nuestra propia vida personal confinada y nuestros propios problemas, incluyendo
también el problema de enfrentarnos al COVID-19. Es decir, tenemos que generar las herramientas para que trabajen de manera autónoma, incluso previendo el caso de que en algún momento tengamos que nosotros bajar el ritmo porque estemos afectados por la enfermedad, espero que de manera leve. Una manera importante de darles autonomía es pensar nuestros artefactos y nuestra tarea como tareas grupales. Esto es posible en contextos de e-learning. Las plataformas que utilizamos, la mayoría permiten crear grupos. Lo que tendremos es que afinar pues acerca de cuál es la responsabilidad de cada uno de los miembros del grupo en relación con la tarea, si el grupo es un grupo de apoyo pero cada uno elabora una tarea personal, si la tarea es colectiva pero cada uno de los miembros del grupo asume una responsabilidad de crear un elemento de esa tarea final o de crear una parte, una sección, o si cada uno de los miembros del grupo tiene que trabajar una parte de la tarea de manera secuencial, pues alguien busca la información, alguien la convierte en una infografía, alguien la elabora en un vídeo. Pero en todo caso, el grupo es un recurso de autonomía, no debemos percibirlo como un problema, sino como crear una especie de red para que si algún estudiante necesita apoyo, pues no sea solo recurrir a nosotros en estos momentos en los que podemos llegar a estar desbordados por las peticiones de ayuda y de apoyo. Otra manera también de dotarles de autonomía es la diversidad de fuentes de información y las distintas estrategias de andamiaje. ¿Qué quiere esto decir? No podemos confiar solo, por ejemplo, en la información escrita, proporcionar un listado de enlaces o de PDF. Hay estudiantes que van a trabajar mejor con un vídeo. A lo mejor hay estudiantes que si nosotros grabamos un pequeño mensaje de audio, pues comprenden mejor el concepto. A lo mejor hay estudiantes que prefieren vernos en una pizarra virtual y podemos utilizar las múltiples aplicaciones de pizarra virtual que hay y que nos permiten con mucha facilidad grabar pues cómo escribimos sobre una tableta al mismo tiempo que vamos oralizando pues el proceso, el procedimiento que estamos realizando. Es decir, la autonomía de nuestro alumnado va a estar tremendamente vinculada, en primer lugar, con que existan grupos de trabajo y, en segundo lugar, con que proporcionemos distintas fuentes de información y también vías de andamiaje, es decir, maneras de ayudar. Andamiaje es una palabra clásica en educación y en el ámbito de la pedagogía, y lo que viene a significar es apoyo. Lo que viene a significar es cómo permitimos que el estudiante vaya resolviendo sus dudas. El docente es la principal fuente de andamiaje, pero también otros compañeros, también expertos externos que podemos invitar o con los cuales podemos vincular a nuestro alumnado. Estrategias de andamiaje es crear pautas a lo largo de una secuencia de trabajo. Es decir, cuanto mejor sea todo el entramado que creemos alrededor de esa tarea auténtica que van a realizar, pues más autonomía van a tener y mejor van a poder trabajar en este contexto de aprendizaje a distancia y confinado. Una de las claves del aprendizaje del e-learning y de la educación a distancia es la distinción entre sincronía y asincronía. En la actividad asíncrona es aquella que se realiza cuando estamos todos al mismo tiempo trabajando. La actividad síncrona es cuando cada uno dispone de su tiempo y no coincidimos en un momento determinado. Bueno, esta distinción es absolutamente fundamental en este momento, entre otras cosas porque no conocemos las rutinas que puede haber en cada casa. Y además, bueno, mantener esta distinción también nos permite a nosotros contar con nuestro propio tiempo pues para otras tareas profesionales o personales. Es decir,
el diseño que nosotros hagamos tiene que contemplar que si nosotros tenemos normalmente una hora de clase, pues parte de ese trabajo puede ser síncrono, a lo mejor un pequeño tiempo conectado por videoconferencia, y buena parte de ese trabajo puede ser asíncrono, es decir, cada uno trabajando con su propia distribución horaria. Lo más normal, lo más frecuente en un entorno de e-learning es que el trabajo sea asíncrono. Entonces, pues quizás tengamos que replantearnos si el horario normalizado se puede superponer al horario personal en este momento de confinamiento. Y por otro lado, en la universidad hemos estado trabajando durante mucho tiempo con una especie de ilusión, y es que pues cada crédito suponía un porcentaje de horas presenciales y otro porcentaje de horas de tiempo de estudio, de trabajo personal del estudiante. Bueno, ahora es más importante que nunca que seamos conscientes de cuánto tiempo estimamos que requiere cada actividad, y hasta cierto punto pues que vayamos aprendiendo de la propia práctica. Tú puedes creer que leer un PDF de un artículo que has propuesto pues una cosa de 5 minutos, porque en realidad tú lo único que querías es que vieran pues cómo se realiza una práctica de laboratorio, y eso es un párrafo de un texto de 10 páginas. Pero si tú no aclaras que tu objetivo era leer solo un párrafo de esas 10 páginas, puede que haya alguien que se lea completa, de manera exhaustiva, de manera completamente exhaustiva, las 10 páginas, y ha perdido un tiempo precioso. Entonces nosotros tenemos que valorar con mucha precisión el tiempo que requiere cada una de las actividades que proponemos, y para eso las instrucciones que demos tienen que ser muy claras, muy transparentes. Si tú quieres que se lean un texto para coger la idea general, tienes que decirlo y decirle, mira, tienes que leer el texto rápidamente buscando la idea principal. La idea principal suele aparecer en estas partes del texto. Si quieres buscar una información concreta, porque eso es lo que a ti te interesa para la secuencia que has montado, pues dile, mira, la información pues es una información de carácter numérico, aparece en las tablas. Es decir, valoremos el tiempo de trabajo que requiere cada una de las actividades que proponemos, porque cuando sumamos el tiempo de trabajo de todas las materias que están ocurriendo al mismo tiempo en el horario normalizado en nuestras facultades, pues si eso lo trasladamos tal cual a tiempo de e-learning, pues realmente podemos sobrepasar en mucho el horario disponible, es decir, el tiempo de un solo día. En definitiva, aquí tenemos que ser bastante críticos con nuestro propio diseño. Cuando diseñamos una actividad no estamos jugando con nuestro tiempo, estamos jugando con el tiempo de nuestros estudiantes. Y el tiempo de nuestros estudiantes es algo que les pertenece y que, bueno, pues tenemos en cierto modo que respetar. No digo en ningún momento simplificar, reducir ni bajar niveles. Lo que digo es que consideremos que cada actividad que proponemos tiene un peso en tiempo, y tenemos que ser absolutamente claros acerca de cuánto tiempo se espera que se le dedique a cada actividad. Entramos en el tema de la evaluación. La evaluación es un tema complejo porque la primera de las claves que hemos comentado hablábamos de incertidumbre. Claro, cuando salgamos del confinamiento, pues podría ser también una de las claves para la evaluación, porque si esto está acabado en 3 semanas, bueno, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer ahora es trabajar, aprender, construir conocimiento y a lo mejor desplazar la evaluación a dentro de 1 mes y medio, pero no lo sabemos, no lo sabemos. Entonces, realmente creo que hacemos bien poniéndonos en la peor situación. Y la peor situación sería, pues vamos a tener que evaluar, calificar, y nuestros estudiantes, por tanto, promocionar de un curso a otro o superar una materia u otra en una situación de confinamiento. Bueno, pues si esto es así, vayamos ajustando nuestros mecanismos de evaluación. Los mecanismos de evaluación no van a poder ser un examen escrito, síncrono y grabado por videoconferencia. Esto realmente sería una situación muy rara. Yo creo que tendremos que echarle imaginación e incorporar estrategias alternativas de evaluación. Esa propuesta que os hacía de elaborar una tarea auténtica,
va en la línea de evaluar de maneras distintas, ¿no? Incorporar, por ejemplo, una rúbrica que no se da al final, sino que se proporciona pues cuando empieza nuestra secuencia, nuestra lección, nuestra unidad, como queráis llamarlo. Esa rúbrica le permite al estudiante saber qué va a ser evaluado y valorado y cómo. Construir portafolios en los que los estudiantes pues, puedan ir no solo mostrándonos el resultado final de la tarea, con lo cual, si eso fuera así, pues siempre nos quedaría la duda de cómo la han hecho, sino que yo creo que la clave es que el portafolio sea un portafolio que recoja borradores, que recoja dudas, que recoja resultados parciales de la tarea que nosotros le proponemos y que podamos ver el avance, el progreso a través del portafolio. Y después creo que es muy interesante, y esto debería ser una decisión de coordinación de nuestros grados, pues que los estudiantes llevaran algún tipo de diario de aprendizaje, donde ellos pudieran recoger, obviamente, pues la tarea que están haciendo, cómo cada materia pues va avanzando y también pues otro tipo de información vinculada con sus rutinas de aprendizaje, sus rutinas temporales, la disponibilidad de recursos. No sé si estamos seguros de si todo nuestro alumnado tiene todos los recursos que necesitamos. Podría darse la circunstancia de que haya un estudiante pues confinado en Madrid con a lo mejor mala conectividad. Bueno, pues a lo mejor el diario de aprendizaje nos puede permitir ver situaciones de ese tipo. Y por último, y ya con esto acabo, por si queréis comentar alguna cosa o queréis que hablemos de algún tema específico, en el momento en el que nosotros, pues de alguna manera, nos asentemos, creo que esto también tiene que servir para hacer de este confinamiento un tiempo para nuestro propio aprendizaje. Hay aquí una propuesta que también os pasaré alguna lectura por si alguien quiere profundizar en ella, que son las Lesson Study. Lesson Study, aunque su nombre en inglés pueda hacernos creer que es una propuesta anglosajona, es una propuesta que nos llega desde Japón, una propuesta que tiene ya mucho recorrido y que está muy trabajada. Y es una propuesta para que aprendamos de nuestra propia práctica. Es una invitación a que nosotros diseñemos nuestra secuencia de trabajo, nuestra secuencia de aprendizaje para nuestro alumnado, se la ofrezcamos y podamos aprender acerca de cómo ha funcionado esa secuencia a partir del feedback que nos da nuestro estudiante, a partir de los resultados de aprendizaje que obtenemos. Es decir, a partir del progreso, del logro que vayamos observando. Creo que podría ser una buena oportunidad ahora el que tras cada unidad, lección, tras cada secuencia, tras cada proyecto que propongamos a nuestros estudiantes, pues hagamos como un momento de pausa, tengamos este momento mindfulness para preguntarnos cómo ha ido, cómo ha funcionado, qué problemas he tenido, cómo los soluciono. Ya os digo que, bueno, esta propuesta de Lesson Study creo que sistematiza estas preguntas y nos permite mejorar a partir de nuestra propia práctica docente. Es útil ahora en contextos de e-learning, de educación a distancia, pero también para nuestra enseñanza normalizada. Y después creo que también es ahora un momento, una oportunidad para nuestra propia formación online. Bueno, este ratito, no sé si podríamos llamarlo formación online o más bien pues un momento de charla con compañeros, ¿no? Que espero que ahora podamos tener. Pero creo bueno, pues que tenemos que también sacar partido de este momento confinado y a lo mejor sacar nuestros pequeños huecos pues para leer un poco más sobre e-learning o sobre otras propuestas. Y en este sentido yo creo que me gustaría introducir un concepto que es el concepto de pedagogías emergentes. Este concepto viene lógicamente del ámbito de la tecnología. Igual que tenemos tecnologías emergentes, pues no sé, la impresión 3D o la realidad aumentada, pues también tenemos pedagogías emergentes, es decir, pedagogías que están surgiendo y que las estamos ensayando y que estamos aprendiendo en la práctica. Y esta emergencia pues está vinculada a veces con líneas de maneras de enseñar que tienen una tradición muy grande, pero que en nuestro contexto pues, estamos todavía
ensayándolas. Hablamos de aprendizaje basado en proyectos, hablamos de aprendizaje basado en problemas, que en las facultades de medicina, el aprendizaje basado en problemas, por ejemplo, es una propuesta que surge en Canadá, en McMaster University y en concreto en la Facultad de Medicina. Una facultad de medicina que tiene varios premios Nobel, ¿no? Es decir, no estamos hablando de un ensayo de una pequeña facultad de medicina perdida en el medio oeste. Estamos hablando de una facultad de medicina realmente potente. Y ellos llegan a la conclusión de que trabajar a partir de casos clínicos y buscar soluciones para esos casos clínicos, pues les permite mejorar la formación del personal sanitario. Bueno, pues pedagogías emergentes como el aprendizaje por indagación, el aprendizaje de servicio, el aprendizaje maker, aprendizaje cooperativo, la idea de entornos personales de aprendizaje, el pensamiento visual, el aprendizaje basado en el pensamiento o la gamificación o el aprendizaje basado en juegos, son posibilidades que pueden enriquecer nuestra experiencia de enseñanza a distancia o de enseñanza basada en el e-learning. No quiero robaros más tiempo, me comprometí a ocupar unos 45 minutos de vuestro tiempo. Simplemente, bueno, pues toda mi admiración hacia vosotros y hacia vosotras, igual que hacia todos los compañeros docentes. Creo que estamos haciendo bien nuestro trabajo, creo que hemos sabido dar un paso al frente, creo que la universidad puede sentirse orgullosa de nosotros y creo que nosotros podemos también sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Estoy convencido de que este tiempo acabará y hoy lo que tenemos es que trabajar para que cuando estemos juntos, pues de alguna manera no hayamos perdido en el camino tiempo u oportunidades de aprendizaje. Y también, en cierto modo, para que hagamos de este tiempo pues lo que nos pide Philippe Mérieux en esta cita de este librito de Carta a un joven profesor. Nuestra profesión consiste en invertir en el futuro y nuestro trabajo con frecuencia consiste en convencer a nuestro alumnado contra toda fatalidad, y esta palabra tiene unas resonancias poderosas en este momento, de que un futuro diferente es posible. Bueno, pues yo creo que en esa tarea estamos todos. No me despido en este momento, seguimos en la red, seguimos en Twitter, en Telegram y donde, bueno, pues me necesitéis, y lo único, pues daros las gracias por esta oportunidad de enseñaros un poco en qué estamos trabajando y cómo lo estamos haciendo. Noelia, sí. Fernando, no sé si... sí, he vuelto a conectar el micro. Estupendo. Muchísimas gracias. Lo que voy a dejar es que la gente, que los profesores te pregunten, que hay muchos por aquí, quien quiera, claro, o levantáis la mano o directamente encendéis el micrófono, lo que sea más ordenado, a no ser que todo el mundo lo encienda a la vez. Lo que queráis, claro. Vanessa da las gracias, pero ¿quieres preguntar algo, Vanessa? O que los profesores digan simplemente cómo lo están viviendo ellos. ¿Quién has conectado? ¿Hola? Bueno, yo estoy también ahí escribiendo en el chat, que a lo mejor algún compañero prefiere escribir a través del chat. Voy a permitir que beba un poquito de agua. Sí, tenemos ahí una pregunta, ¿no? Ah, sí, Paloma. Pregunta. Hola, Paloma. Enciende el micro, Paloma. ¿No? Paloma, ya. Sí. Hola. Hola, Paloma. Hola, ¿qué tal? Encantada. Un placer. Sí. No te veo, pero te escucho y quizás mantener el vídeo, yo creo, desconectado. Ahora. Eso es. Yo incluso también bueno, yo mantengo mi vídeo desconectado, pero si no podéis conectar el vídeo, no os preocupéis, os escucho. Hola, Paloma, un fuerte abrazo. Vale. Hola, ¿qué tal? Encantada. Bueno, muchísimas gracias porque es verdad que por lo menos a mí me has aportado muchísima luz sobre todo este trabajo que estamos haciendo. Yo simplemente quería contar, pues muy brevemente, en medio minuto, cuál está siendo mi experiencia y decir que está siendo una experiencia absolutamente gratificante, formadora, yo diría que emocionante, ¿no? En mi caso tengo alumnos internacionales, todos los alumnos
alumnos de Erasmus y bueno, pues ayer estoy de acuerdo con lo que comentó Noelia en su último post, ¿no? Que es fundamental empatizar con los alumnos porque la primera clase, los alumnos internacionales estaban todos en Madrid, estaban preocupados porque no sabían si iban a poder coger el vuelo allí y entonces esa primera clase simplemente lo que hice fue darles poderes absolutos en el Blackboard, ¿no? Digamos que les di el perfil de moderador y para que hicieran lo que quisieran, ¿no? De compartir canciones, como habéis dicho al principio, les abrí la pizarra, ¿no? Y entonces fue muy divertido porque, bueno, ellos mismos se sorprendían de lo que podían hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues que yo creo que es fundamental, como has dicho, tener en cuenta cómo están ellos, cómo estamos nosotros y que en algún momento a lo mejor dejamos de estar aquí, ¿no? Y nada más, darte de nuevo las gracias. Gracias a ti, Paloma. Las dos ideas que has comentado, es decir, empatía, me parece absolutamente necesaria. Es decir, no estamos de vacaciones en el sentido gozoso de la palabra, estamos en una situación de crisis absoluta. Entonces, tenemos que empatizar con que puede haber realidades realmente complejas. En el contexto internacional, vamos a ver situaciones muy complicadas. Yo, por una serie de razones profesionales, estoy siguiendo la evolución en México de la llegada del COVID y temo mucho por el impacto de la enfermedad en América Latina y en África. Entonces, con nuestros estudiantes internacionales, bueno, pues yo espero que todo vaya bien, pero podemos ver situaciones muy complicadas y no podemos agravarlas con nuestro propio querer hacerlo bien. Y después me voy a quedar con la última frase que has dicho, ¿no? Bueno, pues hacerlo bien mientras estemos aquí. Yo creo, honestamente, bueno, pues que también tenemos que planificar para el momento en el que nos pongamos quizás malitos. Bueno, pues vamos a estar a lo mejor una semana, 10 días malitos. Bueno, pues planifiquemos para que tampoco se interrumpa la docencia en ese momento. Es decir, planifiquemos contando con un plazo de 10, 15 días, con mucha autonomía para nuestro alumnado, con instrucciones claras, precisas, creemos grupos para que se den apoyo mutuo y garanticemos que la docencia se mantenga no ya en la distancia, sino incluso en ausencia nuestra. Es decir, bueno, pues esa idea de calendario, etcétera, etcétera, tenemos que ajustarla a esta nueva realidad. Comentan, bueno, gracias Paloma de nuevo, comentan en el chat Mercedes que la empatía le parece muy importante y que a veces mandamos tareas en exceso sin saber la dimensión de las mismas para el alumno. Bueno, yo reitero las dos ideas que comentaba en la presentación, ¿no? El tiempo de trabajo de nuestros estudiantes y nuestro, y el tiempo de vida. Yo sé que la mayor parte de nuestros estudiantes tienen una dedicación muy alta a nuestras clases en una situación normalizada, echan muchas horas con nosotros en clase y después van a casa, hacen tareas. Es decir, el estudiante universitario es muy trabajador por regla general. Esto sigue siendo así y, bueno, pues es verdad, podemos disponer de muchas horas de su tiempo, pero tenemos que medirlo con mucha precisión. No es lo mismo estar una hora escuchándonos que leer un texto quizás en inglés, quizás complejo, con mucho contenido. Ya sabéis que detrás de todo texto hay un subtexto, hay textos ocultos, ¿no? Pues a lo mejor un estudiante no tiene esos textos ocultos tan presentes y no lo comprende bien. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo por temporizar muy bien cada actividad. Y de esta manera vamos a garantizar, pues, por ejemplo, que nuestra materia no fagocita el tiempo de todas las demás materias de un día, o no fagocita el tiempo personal de nuestra clase, el tiempo personal de nuestros estudiantes, ¿vale? Aquí hay una compañera, Ana Isabel, que dice que nuestros estudiantes se quejan de que están sobrecargados, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues tendremos que valorar. Yo no digo que esto sea verdad o mentira, tendremos que valorar en qué medida esto es así, porque yo creo que en esta primera semana, que, bueno, pues que ha sido de ajuste
y de alguna manera pues de ensayo, pues ya hemos probado cómo podemos comunicarnos con ellos, etcétera, etcétera. Ahora tenemos que ajustar bien los tiempos. Sí, por ahí hay manos levantadas. Manuel, sí, Manuel Ángel, sí. enciende el micrófono. Sí, hola, soy Manuel, buenos días. Hola Manuel, un abrazo. Hola, mira, yo soy, además de profesor, soy padre de alumno. Entonces quería transmitiros lo que estáis diciendo. O sea, yo he notado en mi hija Ana una carga excesiva de trabajo, impresionante. Y eso que ya en la universidad hay un nivel alto de exigencia. Pero en cuanto a documentación a leer, en cuanto a trabajos a realizar, o sea, y perdonadme que lo diga así, es como si cada profesor pensara que todo el tiempo del alumno es para esa clase o para esa asignatura. Entonces, yo por lo que estoy viendo están desbordados. Entonces, os rogaría a todos que, como tú muy bien has dicho, oye, repasemos lo que les encargamos a los chicos, ¿no? Nada más, gracias. Gracias a ti, Manuel. Permíteme que os cuente una anécdota personal que le comentaba a Noelia antes de la grabación. Anoche a las 12:30 recibimos, mi niña tengo una hija que está en bachillerato, y ayer a las 12:30 de la noche recibimos una notificación de que hoy a las 9 de la mañana tenía una prueba escrita. Entonces, bueno, pues la desperté, le dije, mira, que mañana tienes una prueba. Bueno, vale, pues nada, pues allí estaremos. Cuando se ha levantado, resulta que la prueba efectivamente existía, pero la prueba tenían 24 horas para resolverla. Bueno, este tipo de desajustes es lo que tenemos que evitar. Está bien decir, bueno, podemos hacer una prueba escrita, vale, perfecto, pero tienes que saber cuándo mandar el aviso, cuánto tiempo va a durar, en qué dimensiones, es decir, echarle un poco de sentido común a la mucha competencia profesional que ya tenemos por muchos años de trabajo. Creo que Clemente quería hablar, Noelia. Sí, quería hacerte una pregunta. Oye, sí, claro, antes que nada, muchísimas gracias porque además de interesantísimo, me ha ayudado un montón. Yo quisiera preguntarte una cosa, a ver si la experiencia que tú tienes, que me estoy encontrando como nuevo en estas lides, y es que, ¿qué hacer con aquellos alumnos que te vas dando cuenta que no te siguen? No sabes, porque claro, hay un grupo de gente muy cercana. En el aula presencial lo detectas, pero en este formato en remoto, ¿cómo haces con los que ya se te quedan por ahí descolgados? Bueno, evidentemente es el gran reto, porque además el porcentaje de descolgado puede ir creciendo con los días. Yo hablaba los otros días con un compañero, y perdonadme un poco la broma, le decía que si seguimos con este volumen de trabajo, va a haber estudiantes que entren en desobediencia civil, porque digan, bueno, mira, no tengo muy claro lo que estoy haciendo, es parte de la evaluación, ya sabéis que nuestros estudiantes nos leen desde la evaluación, estoy aquí trabajando como una mula, desconecto y cuando me digas si me vas a examinar o no, vuelvo a conectar y ya veremos. Es decir, yo creo que va a ser el gran reto. Yo creo que una de las posibles claves, sin tener yo la solución, como tú comprenderás, amigo Clemente, es que nosotros en clase, esa percepción de que están contigo es casi está vinculada con el contacto visual y con lo que se suele llamar como feedback informal. Es decir, tú vas preguntando, bueno, ¿has entendido esto? ¿Has entendido lo otro? Te responden y entonces tú vas avanzando. Claro, esto hay que formalizarlo. Y para formalizarlo, en e-learning lo que se suele aconsejar es fragmentar eso que yo he llamado la tarea auténtica en actividades que ellos tienen que ir realizando y por tanto tú puedes ir observando si se van realizando o no. En la medida en que se van descolgando, tú puedes intervenir. Si tu secuencia de trabajo la defines como 10 actividades, si en la actividad 3 se te han descolgado 4, puedes intervenir todavía. Si en la actividad 5 se te han descolgado la mitad, entonces tienes que hacer una pausa y decir, mira, ¿qué está pasando aquí? El tiempo en e-learning es mucho más flexible y dúctil, es decir, hay que de alguna manera verlo como una especie de acordeón. Tenemos 10 actividades, ¿cuánta gente ha pasado de la primera a la segunda, de la segunda a la tercera? ¿Qué problema ha habido en la tercera? A lo mejor tenemos que introducir una actividad 3 bis para solucionar ese problema. Es mucho menos automático en e-learning que en el aula. En el aula, la presencia es que realmente soluciona muchos de nuestros problemas a través de este feedback informal, ¿no? ¿Lo has entendido? Si no, seguimos adelante. Y esto hay que sistematizarlo, hay que formalizarlo a través de
actividad, evaluación, revisión. Preguntaban por ahí, Yolanda, y creo que también hay otra mano levantada, ¿qué sugieres tú que hagamos para coordinarnos los docentes? O sea, ¿qué pautas seguir para la coordinación docente? Vale, porque es verdad que es un problema. Esta es una pregunta complicada, no por sí misma, sino porque, y ahora os voy a pedir disculpas, porque no tengo claro los mecanismos normalizados de coordinación en vuestra universidad. Entonces, os pido disculpas si me equivoco en algo de lo que os vaya a decir, ¿vale? Os cuento la experiencia de Granada. Nosotros tenemos coordinadores de materia cuando una materia se imparte en diversos grupos. Tenemos coordinadores de grado para toda la docencia en un grado. Tenemos los coordinadores de prácticas, sobre todo cuando las prácticas están muy fragmentadas. Los decanatos los que han puesto es a funcionar estas estrategias de coordinación. Entonces, los coordinadores de materia están estableciendo el contacto con los distintos docentes para ver qué tipo de tareas se están proponiendo y ahí se produce un primer diálogo. Los coordinadores de grado pues están intentando hacer también lo propio. Fundamentalmente aquí la clave es qué tipo de tareas, vinculada con qué materia, lógicamente, es decir, qué tipo de tareas genera cada materia y qué tiempo ocupa cada una de las tareas y actividades que proponemos. Esas serían las dos claves, tipos de tareas y tiempo. Como conozco bien la estructura de coordinación en la Francisco de Vitoria, no sé ajustarla, pero nosotros esos son los canales que estamos abandonando, perdón, he leído que hay un compañero que abandona y se me ha colado. Esos son los dos tipos de canales que estamos usando. Claro, mi facultad es pequeñita y yo creo que bueno, está funcionando razonablemente bien. Después hemos creado canales que no teníamos, para que os voy a engañar. Creo que en el momento en que salió el Real Decreto, 5 minutos después estaba creando un canal de Telegram y otro de WhatsApp para los compañeros que son de una u otra herramienta. Y fui razonablemente impositivo al decir, esto es un canal de comunicación académica. Entonces, si tenéis chistes y esas cosas, pues creamos otro, pero aquí vamos a hablar de cosas académicas. Y creo que está funcionando razonablemente bien. Cuando hablamos de coordinación, lo que tenemos que pensar es que es comunicación. Es decir, coordinarnos es comunicar y contarnos qué estamos haciendo, es decir, tipo de tarea y sobre todo qué tiempo estimamos que ocupa cada tarea. Claro, yo creo que hay que... No, quería decir, para coordinarse los profesores es importante, pero también la coordinación con uno mismo. En la clave que decías, lo de no es lo mismo sincronía que asincronía, creo que quizás algunos estamos pecando de sumar, ¿no? Estamos sumando la sincronía porque seguimos dando las clases en directos, pero además les mandamos más tareas porque no sé muy bien por qué. Entonces, quizás si cada uno repiensa su asignatura y si ya lo estaba haciendo bien y ya estaba bien planificada, que la mantenga, pero que no pequemos, no sumemos, ¿no? No sumemos tareas. Y por ahí Patricia lleva un buen rato con la mano levantada. Sí, es verdad. No la levanta físicamente porque si no la pobre va a hacer brazos. Bueno, no pasa nada porque está todo muy interesante que se estaba diciendo. Hola, y Patricia, un fuerte abrazo. Muchas gracias a Fernando por todo lo que está diciendo, que yo creo que nos sentimos todos un poco identificados porque esta primera semana ha sido como no hay mañana y hay que prepararse a todo. Y bueno, pues un poco llamada, pues eso, a la calma, a planificarlo bien, a no agobiar a los alumnos ni agobiarnos nosotros. Y sobre todo destacar también, aparte del contacto con los alumnos, que yo creo que también a través de estas herramientas los hemos podido tener, también con los compañeros, que yo creo que bueno, pues es importante saber que cuentas con el apoyo y las ideas de los demás. Y ahora yo voy a hacer una pregunta a lo mejor demasiado concreta. No sé si es una herramienta, pero como has hablado mucho de la realidad aumentada, yo antes utilizaba con ellos una herramienta que era HP Rebel, que es la que antes era Aurasma, y ya han dejado de desarrollarla. Entonces, he estado buscando y yo no encuentro ninguna en la que yo pueda elegir sobre qué imagen poner lo que yo quiero, que es lo que me permitía antes Aurasma o HP Rebel, que era la misma. He encontrado algunas, pero son de pago, muy caras. Entonces, no sé, porque he entrado un poquito en la página que has dicho, pero parece que es como que tú creas como la propia imagen en 3D o coges de un banco.
No sé cuál nos puedes recomendar. Pero ¿podrías explicarme un poco qué quieres hacer? Porque, Sí, si por ejemplo tú quieres hacer como con Aurasma, que ellos vayan con su tableta o su teléfono a un sitio determinado y ahí aparezca un elemento, o si lo que quieres es poner simplemente una imagen y sobre esa imagen, digamos, si me permiten la expresión, sobreimponer, pues por ejemplo, un audio, un texto o un vídeo y que cuando ellos pasen el cursor sobre la imagen, salte el vídeo. ¿Qué quieres hacer? Por si te puedo ayudar un poco. sí, pues sería un poco sobre la imagen, o bien sería sobre si ellos apuntan sobre un PDF que pudieran ver algo o sobre una imagen. Lo último que yo les he hecho, que es algo muy, muy sencillito, pero bueno, que yo, por ejemplo, les doy clase en el máster de profesorado y les digo que a veces sobre los documentos escritos ellos pueden actualizar o añadir contenido que no está en un documento impreso y esta herramienta funcionaba muy bien. Yo lo último que lo he utilizado tampoco es que haya sido así como muy serio, ha sido gamificación, que les puse un breakout y les daba pues como una especie como de salvoconducto, entonces ellos lo enfocaban y sobre eso salía la clave, ¿no? Pero creo que era una herramienta muy buena para sobre un texto que está escrito o una imagen, vamos a poner por ejemplo en arte, superponga esa información extra. Pues mira, Patricia, en el chat te deja un enlace, no sé si conoces ThinkLink. Sí, pero esa es sobre la imagen, que creas cositas, pero yo creo que tienen que poner el cursor sobre esta para que salga algo. No se superpone del todo. Esta crea algo así como un punto en la imagen o en el mapa, es decir, permite trabajar con muchos recursos, incluso con vídeos y tal, y aparece como un pequeño punto, como la cabecita de un pin, y al tú pasar sobre el cursor por encima de ella es cuando aparece el recurso, ¿no? Yo creo que lo que puedo hacer con todo el gusto es dejarte mi correo y si me cuentas exactamente, mira, este es el proyecto, esta es la tarea, pues te echo una mano a la hora de localizar una herramienta. Herramienta, es decir, siempre hay que presuponer que hay una herramienta para lo que nosotros queremos hacer. Alguien ya ha pensado la herramienta, entonces solo tener claro tener claro por mi parte, no digo que tú no lo tengas, por supuesto. Tener claro por mi parte el qué quieres hacer para intentar ayudarte. Pero os dejo en el chat mi correo con mucho gusto y, hombre, en la medida en que yo pueda, encantado de echaros una mano. ¿Vale, Patricia? Vale, pues te lo mandaré porque, por ejemplo, el libro también es muy interesante para todos. Hay algunos proyectos que han hecho en ciencias y pues sobre los apuntes del profesor se pueden proyectar cosas, que eso es eso hay muchas herramientas, Book Creator, incluso la propia de Apple, si eres maquera o si tus estudiantes son maqueros, te permite hacerlos, ¿no? iBook o Book Creator. Eso hay varias herramientas que permiten hacer lo que podríamos llamar un libro electrónico enriquecido. Incluso yo recomendaría que le echaras un vistazo a una herramienta, porque es una herramienta muy Spanish, que se trabaja, que la desarrolla una unidad aquí en España, que es Excel Learning. Excel Learning te permite generar un libro electrónico también enriquecido. Es decir, un libro electrónico que puede insertar vídeos o que puede insertar mapas o que puede insertar... entonces, bueno, es otra herramienta también muy chula que seguro que conocéis. Y yo, la verdad es que como esto lo llevan ahí en Extremadura, pues me mola mucho el difundirlo. Porque además es que son realmente eficientes. Esto es una unidad del Ministerio de Educación que hay en Extremadura, dedicada al software libre, y si tú ves que Excel Learning necesita algo que no está implementado, incluso estudian el implementar. Entonces hacemos bien en difundir Excel Learning. Laura, pregunta. Gracias, Patricia, un abrazo. Sí. Hola. Hola, Laura. Un abrazo. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal? Un placer escucharte, me ha encantado, la verdad, súper útil todo.
Yo te quería hacer una observación, no sé si te parecerá, sobre todo con lo del tema de la coordinación que preguntaba antes Yolanda, que me parece súper importante. Sí. Pues ahí hacer la reflexión de nosotros ya tenemos nuestros mecanismos, yo soy responsable de calidad de máster, tenemos los organismos montados, pero la importancia de mantenerlos, no aumentarlos, porque también la carga de los profesores aumentaría. No nos sobrecoordinarnos, porque no estamos en ese tema, también con los alumnos, no sobrepasarnos de trabajo. Y luego una petición es, en el tema de rúbricas que has dicho, de los instrumentos de portafolio, diario de aprendizaje, que a mí me parece, bueno, yo también estudio pedagogía, me parecen súper útiles, pero si tienes también algún material o alguna aportación que nos puedas pasar, yo creo que eso también ayudaría muchísimo, enlazado con lo que comentabas de la autonomía del estudiante. Si ellos tienen estas rúbricas y estos recursos y el profesor lo organiza de esta manera, va a facilitar la autonomía del alumno y no sobrepasar tanta carga de trabajo. Entonces, eso nos sería, yo creo, súper útil. Antes una profesora que ya se ha desconectado lo preguntaba y en esa línea yo creo que nos ayuda mogollón, si puedes. Pues mira, voy a empezar por esta última, ¿vale? Anoto que os voy a mandar una cosa que a mí me parece útil. El problema de las rúbricas es que son difíciles de diseñar. ¿Para qué nos vamos a engañar? Entonces, una rúbrica de doble entrada es difícil de diseñar y no estamos para muchas tonterías. Entonces, os voy a mandar... significa que yo le mando a Noelia y Noelia lo distribuye por los canales que estiméis oportunos, ¿vale? Os voy a mandar una rúbrica de entrada única, una plantilla, lógicamente, y quizás tenga algún ejemplo diseñado. Una rúbrica de entrada única es una herramienta muy interesante para darle transparencia a la evaluación, que es para lo que sirve la rúbrica, pero al mismo tiempo es mucho más fácil de diseñar que una rúbrica de doble entrada, ¿vale? Entonces yo me comprometo a enviarla y vosotros pues la estudiáis, si os sirve la usáis, si no, a la basura, ¿vale? No, a la basura no, la guardamos para un futuro. Para lo que sirva, para lo que sirva. Entonces eso, tal como desconectemos, se lo mando yo a Noelia. Y mira, una de las cosas que yo he aprendido en mi otra faceta, digamos, emprendedora o empresarial, es a temporizar las reuniones. Entonces, pues tenemos una reunión de coordinación, sí, que dura ¿cuánto? 15 minutos. Y no dura ni un minuto más, ni tampoco un minuto menos. Y en esa reunión vamos a hacer esto y lo otro. Y cada uno... En la primera reunión es un caos, es decir, la primera reunión se pasan los 15 minutos y solo ha hablado 2 personas y tal, pero al final vas aprendiendo. Y esto hay que ser absolutamente fiel a esta idea, hacerte tu pequeño pomodoro a la hora de reunirte, es decir, pues mira, ¿cuánto tiempo vamos a estar hablando? ¿15 minutos? Pues 15 minutos. No sé si me veis en vídeo, porque no, ¿sí? Mirad lo que yo tengo siempre al lado de mi mesa. Es un cronómetro físico de los que hace ruido, además, y lo utilizamos mucho, o sea, así de primitivo. Entonces, ¿esta reunión cuánto dura? 30 minutos, ¿vale? Pues nada, 30 minutos, a los 30 minutos, lo siento, pero me desconecto. Tengo vida, tengo otras tareas y tal. Y esto se va ganando eficacia con el tiempo. Y es una lección interesante, incluso para cuando volvamos a vernos juntos. Las reuniones de departamento no pueden durar un día entero. Las reuniones de coordinación tienen que durar 30 minutos. A los 30 minutos vamos que nos vamos. ¿Sabes qué ocurre? Que hemos dicho mucho aquello de time is money, ¿no? El tiempo es dinero, o como decía Lelutier, el tiempo es un manío. Pero nunca nos lo hemos creído y seguíamos pensando que el tiempo era infinito y no es infinito, el tiempo es reducido. Sí, mi día empieza pues cuando me levanto, me ducho y me desayuno a las 7 y pico de la mañana, a las 8 estoy ya súper operativo, pero llega un momento en el que ya no estoy operativo para trabajar porque tengo familia, porque intento hacer algo de deporte, incluso en esta situación, porque tengo que leer, o porque quiero escuchar un poco de música o ver una peli. Entonces, el tiempo no podemos malgastarlo. Y bueno, pues hay que controlar también los tiempos de coordinación, lógicamente. Yo creo que es un buen momento, hablando de tiempos, para que suene el reloj, porque bueno, ya llevamos 1 hora y cuarto
Y bueno. no sé si lo escucháis de fondo, mi marido se ha puesto a cocinar aquí a mi lado, entonces ya está diciendo hay que comer. Que yo quería, bueno, dar las gracias a Fernando sobre todo por haber dedicado este tiempo tan preciado que ahora Ha tenemos sido un placer, ha sido un placer. a ponernos las ideas claras, que nos va a ayudar un montón, y a todos los demás por asistir. Os pasaré los materiales que nos comparta Fernando y los dejaré en el aula virtual de innovación y en todas nuestras redes, así que nada, seguimos todos en contacto. Muy bien, lo dicho, un honor y un placer. Seguimos en contacto, ¿vale? Mil gracias a ti, Fernando. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Besicos. Hasta Chao. luego. Chao. Un abrazo muy fuerte. ¿He cortado a todos? No, seguimos por aquí. Gracias, Noelia. Muchas gracias. Se ha ido Fernando, ahora ya le saludo a él. Gracias, Noé. Me ha encantado, muy interesante. Besitos a todos. Un abrazo Hasta a todos, luego. mucho ánimo. Igualmente. Adiós, adiós, gracias.